Hola, hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis entrenando los super secretos? ¿Estáis practicando y practicando lo que habéis aprendido? Estoy segura de que sí. Acordaros de que en esta gran trilogía, que estoy tan encantada de presentarte, están aquí todos los secretos que estáis aprendiendo en estos vídeos. Ya veréis, son una gozada. En este vídeo vamos a hablar de una técnica muy facilita para que una experiencia que te haya molestado o te esté molestando lo limpies y te sientas en pocos minutos mejor. Cualquiera lo puede hacer y es una técnica muy poderosa. Quédate conmigo y ya lo verás. ¡Adelante, superpeques! Nuestros superpeques en el tercer libro, en el capítulo 18, mirad qué dibujo tan bonito, descubren una técnica súper sencilla para darle la vuelta a una situación o sentimiento negativo. De uno en uno se cuentan sus experiencias y lo que les ha molestado o les molesta, aplican esta técnica y enseguida se encuentran mejor. De uno en uno van aplicándolo y entre todos se ayudan. Por ejemplo, cuando María se sintió marginada por una amiga y ahí aplicando la técnica se siente mucho mejor. O a Sara, que le llamaban empollona, y logran darle la vuelta. Y también Luar se siente ya mejor porque cuando se acuerda de pequeño como le gustaba el color rosa, recibía unos mensajes bastante sin sentido que le hacían daño, pero consigue darle también la vuelta y sentirse muchísimo mejor. Os cuento cuál es el secreto. Consta de 5 fases o de 5 puntos. Primero, revivir la experiencia, razonar, perdonar, reírse y agradecer. Por ejemplo, la situación incómoda, el sentimiento o una acción que nos ha hecho sentir fatal, lo revivimos pero razonando con otros pensamientos que nos hagan sentir mejor y revivir la experiencia de otra manera, así para poder perdonar a la otra persona, reírnos de la situación y agradecer por todo lo bueno que tenemos. Vamos a poner 2 ejemplos. Acuérdate del ejemplo de María. Imagínate que a ti algún amigo o una amiga te margina o te deja solo y no te hace caso. Entonces, tienes que razonar que seguramente esa persona que te ha hecho eso, pues estará peor que tú. Porque la gente que suele hacer esas cosas, pues por dentro, pues tiene que arreglar más cositas que tú seguramente. Entonces, tienes que perdonarle, reírte porque ya eso no está en tu vida y agradecer los buenos amigos o amigas que tienes hoy en día o la gente que te quiere y te apoya, agradecer y disfrutar de ello. O vamos a poner otro ejemplo. Imagínate que algún amigo te dice que eres un patoso bailando o en cualquier cosa, da igual. Entonces,
seguramente a toro pasado ya normal que te dé rabia, pero puedes razonar que seguramente ese amigo o amiga hablaba de la envidia o de un estado más bajo que tú, entonces le tendrás que perdonar porque quizás no lo supo hacer mejor, y después de perdonarle te ríes y agradeces porque hoy en día eres una persona con mucha ilusión para ser un buen bailarín, un buen pintor, un buen lo que quieras ser. ¿De acuerdo? Entonces, este es el secreto de la cadena. Los 5 pasos que te acabo de contar son los superpoderes que te van a ayudar a dar la vuelta a cualquier cosa que te pase. ¿Te animas a compartir aquí conmigo una experiencia negativa y aplicar la técnica de la cadena y compartir conmigo que te sientes mucho mejor? Pues me encantaría. Acuérdate de los pasos: revivir, razonar, perdonar, reírte y agradecer. ¿Vale? Te espero aquí. Adelante, superpeques.